Hola a todos, mi nombre es Amos. Vamos a seguir con el curso de las animaciones en Angular y en este caso vamos a ver dos funcionalidades muy avanzadas para el tema de las animaciones. Una es el query para buscar elementos con animaciones y luego es cómo animar las animaciones hijas que dependen de una animación padre. ¿Vale? Por esto no os preocupéis, que es mucho más fácil de lo que parece. Y luego veremos también los callbacks que nos provee por detrás la Web API Animations, que es la que usa Angular para sus animaciones. Y por último veremos también cómo aplicar el disable por si queremos deshabilitar las animaciones. He preparado un pequeño tutorial para ello y vamos a verlo. Para empezar vamos a empezar con el tema de la query. La query nos sirve para buscar animaciones hijas o para buscar elementos con animaciones y directamente aplicarlo. Por ejemplo, podemos tener dos casos. Uno es el query más animar, ¿vale? Por ejemplo, tenemos esta query, luego hacemos un shake, que lo tenemos, vamos a comentar estas un momento, y el shake lo tenemos aquí arriba, ¿veis? Lo que hacemos es darle un estilo inicial y luego lo animamos con el transform, ¿vale? Es decir, esto es una query, buscamos el elemento más animate, ¿vale? Y lo animamos. Este es el primer caso, ¿vale? Que vamos a ver ahora, ¿vale? Tenemos nuestra animación, es query animation, y cuando lo ejecutamos, esta query animation se la añadimos aquí a nuestro div, padre, ¿vale? Este es nuestro div padre, el query animation, y dentro pues tiene una señal que es este animation, que es básicamente pues es una señal, y esta señal tiene o un estado u otro, es decir, o tiene sin límites o con límites. ¿Por qué con límites? Porque veremos que esta query, además de buscar el elemento de que se trate, tiene también argumentos opcionales, parámetros opcionales, ¿vale? Entonces le pasamos esta query animation, ¿vale? Y le decimos que busque, es decir, cuando pase de un estado, de cualquier estado a sin límite, ¿vale? Ejecutamos esta shake animation. Y cuando pase de cualquier estado a que tenga límite, le aplicamos el límite, ¿vale? Ahora lo veremos. Entonces lo que hacemos es buscar el punto card, ¿vale? Que son los hijos de esta animación padre, ¿vale? El trigger es esta animación, la ponemos en el padre y lo que buscamos es los cards, ¿vale? Es esta clase de aquí, lo buscamos por cards, ¿vale? Vamos a ver qué podemos buscar en el query. Nosotros en este caso buscamos card, pero acepta otros parámetros. Por ejemplo, puede también estar separados por comas por si quieres buscar más cosas, pero dentro de esta animación padre podemos buscar elementos que estén dentro de un ngIf o de la nueva sintaxis de if, es decir, que estén dentro de un enter o de un leave. Esto lo vimos en los vídeos anteriores, ¿vale? Por si queréis repasarlo. Este enter y el leave lo que hace es que si están escondidos dentro de ngIfs, también se ejecutarían sus transiciones, ¿vale? Gracias a esta query, a que los buscamos y le aplicamos esta animación. ¿Qué más podemos? Pues podemos bindear elementos que se estén animando ahora mismo, animating, ¿vale? Es decir, si hay algún elemento que se está animando, lo buscamos con esta query y además le aplicamos una animación adicional, ¿vale? Luego self hace referencia a donde aplicamos la propia animación, es decir, a este propio div, animaríamos este propio div, ¿vale? El mismo. Y luego podemos jugar pues con lo que quisiésemos. Por ejemplo, podemos hacer un arroba, ¿vale? Un arroba y asterisco para buscar pues dentro de este padre, el cual aplicamos esta animación, dentro de este div buscamos cualquier elemento que tenga otra animación, ¿vale? Y que empiece por arroba asterisco. Creo que aquí en el container hice algo de ello. ¿Veis? Como lo veis aquí, busco busco cualquier hijo dentro de esta animación padre, ¿vale? Que tenga pues otra animación. Eso lo veremos al final.
¿vale? Para que tengáis en cuenta que podéis hacer query de muchas cosas, ¿vale? Es más, si nos ponemos aquí encima de query, nos van a decir todo lo que podemos hacer: interleave, animating, y podéis buscar muchas cosas, ¿vale? Con el query. ¿Por qué tenemos que hacer un query? Porque en Angular las animaciones, ¿vale? El propio paquete de animaciones que tienen, si nosotros, por ejemplo, bueno, no lo voy a decir esto ahora, lo diré luego con los hijos, ¿vale? Pero bueno, si tenemos un padre y queremos animar, pues, algunos elementos que no tengan una animación propia, pues lo podemos hacer buscando y animándolos, ¿vale? En nuestro caso, nosotros buscamos, en un primer lugar, elementos que tengan cualquier estado, como ¿qué estado tienen los nuestros? Pues tienen el enter. El enter es que están presentes en nuestro DOM, ¿vale? Y lo que hacemos es pasarle un argumento opcional. Este es el primer parámetro opcional que le pasamos, ¿vale? ¿Y esto qué quiere decir? Pues que el optional is true. Quiere decir que si no encuentra ninguno con el .car, con esta clase, nos devuelve un error, ¿vale? En la animación. Eso está bien. Por defecto es false, ¿vale? No devuelve nada si no encuentra nada, ¿vale? Cuando encontremos cards, le aplicamos el shake y que pase en este estado, a sin límite. Es decir, que no tiene. Si yo le doy aquí a este botón, ¿veis? Se animan todos, ¿vale? Porque no tienen límite. No limitamos que solo se ejecuten estos dos o todos, ¿vale? Se ejecutaría esta primera transición, esta primera animación, ¿vale? Y se haría el shake, ¿vale? Acordaros, aquí dentro tenemos un for, ¿vale? Y los animamos todos, ¿vale? Luego tenemos otra animación con otro parámetro opcional que es el límite, para saber cuántos animamos, ¿vale? Con límite animamos los dos últimos. Acordaros que el negativo empieza por atrás, ¿vale? Si yo se lo quito, lo guardo. Con límite, ¿veis? Se animan los dos primeros, ¿vale? Y ya está, es básicamente esto. Aunque pase de cualquier estado a otro, el estado lo manejamos con esta animación, con esta señal, ¿vale? Acordaros de repasar el curso de las señales con esta animación de aquí y directamente el padre, y buscamos los hijos y los animamos, ¿vale? ¿Veis qué fácil? Y una cosa que me gustaría recalcar aquí es esta animación, ¿vale? Perdonad, este callback de aquí, ¿vale? Esto lo podemos hacer con un host listener también si queremos, pero es mejor poner el callback dentro de donde se está ejecutando. Este callback lo que nos hace, esta animación de aquí tiene dos estados, ¿vale? Tiene un primer estado, bueno, tiene o sin límite o con límite. Tiene estos dos estados de aquí, esta animación. Vale, ¿qué pasa cuando yo le doy a con límite? Que como sigue con ese estado de con límite, ¿vale? Si yo le diese aquí, no haría nada, ¿vale? Le tendría que volver a dar para que se ejecutase. Por lo tanto, hay que ponerlo a nulo. Y lo ponemos a nulo cuando se acabe esta animación, cuando acabe este shake. Y eso lo controlamos con este callback, ¿vale? Cuando haya acabado la animación en el padre, ponemos la animación otra vez a nulo, ¿vale? Hay más callbacks, creo. Está el done y está el start, ¿vale? El start es cuando empieza, por si queremos hacer otra cosa, ¿vale? Eso está muy bien, esto de los callbacks. Y como Angular usa por detrás el Web Animations API, ¿vale? Pues puedo utilizar los callbacks de ahí. Está bastante bien, ¿vale? Vamos a ver un segundo ejemplo de estas animaciones avanzadas, que es el query más los hijos, ¿vale? Tengo aquí otro que es el query y los hijos. Para empezar y para recalcar qué sucede con el query y los hijos en Angular, básicamente es que Angular da prioridad a las animaciones padre, ¿vale? Es decir, si nosotros tenemos aquí una animación padre en este div, estas de aquí están bloqueadas, ¿vale? Están bloqueadas a no ser que nosotros las habilitemos, que hagamos una query de estas animaciones, ¿vale? Y las animemos nosotros por nosotros mismos, porque Angular por defecto las bloquea, ¿vale? Eso es lo que pasa en términos generales con las animaciones hijas en Angular. Angular da prioridad a la animación padre, a este container de aquí, que es una animación del padre, y las hijas las bloquea.
¿vale? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, vale, decimos, tenemos para enter exit left y enter right exit right. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el hijo 1, cuando hagamos el toggle que se esconden, el hijo 1 se va a esconder hacia la izquierda y el hijo 2 se va a esconder hacia la derecha, ¿vale? Tienen sus animaciones aquí arriba, ¿vale? Tenemos este trigger de cuando el if y cuando entran en el DOM y cuando salen, ¿vale? Con el if, ¿vale? Y luego los animamos y los estilos que queramos, y en el right igual, ¿vale? Las ponemos, ¿vale? Y luego en nuestro container, que es el padre, este es el padre, lo que hacemos es, también le aplicamos esa transición de entrar y salir, ¿vale? Y lo que hacemos es, hacemos un query de las animaciones hijas, estas dos animaciones hijas de aquí, ¿vale? Y animamos los hijos con esta función de Angular, para animar los hijos. ¿Qué hace este animate child? Pues ejecuta las animaciones, estas dos animaciones de los hijos, ¿vale? Sin esto, sin animate child, no funcionaría porque están bloqueadas por defecto, ¿vale? Vamos a verlo, toggle child, ¿veis? Tanto cuando ahora ha hecho el leave, se quita ahora cuando hago el enter, ¿vale? Espero que haya quedado esto claro de las animaciones hijas, porque por defecto Angular las bloquea, ¿vale? Una última cosa que me gustaría ver con vosotros es cómo podemos bloquear las animaciones, ¿vale? Angular tiene una muletilla en la cual se apoya, que es, por ejemplo, nosotros podemos bloquear las animaciones que ocurren dentro de este div, ¿vale? Que es nuestro div main en este componente, básicamente haciendo esto, ¿vale? @.disable. Si nosotros hacemos esto, ¿vale? En el root de un elemento, en el HTML, todas las animaciones que hayan dentro no se van a ejecutar, ¿vale? Si lo doy con límite, ¿veis? Como no sucede nada. A toggle hijos, sí, se esconden por el ngIf, pero no hay animaciones, ¿vale? Luego podemos tener también, bueno, de hecho, mira, si quitamos estos disable de aquí y dejamos que estas se ejecuten y se lo ponemos a, por ejemplo, no, se lo ponemos a este div, no, a este div de aquí, ¿vale? Si yo se lo pongo aquí, pero a este de abajo no, solo estarán deshabilitadas estas de aquí arriba, ¿vale? ¿Veis? Si hago el toggle aquí, esta animación sí que funciona, pero si lo hago aquí no funciona, ¿vale? Eso también tenerlo en cuenta, podéis jugar como queráis. Si queremos deshabilitar las animaciones a nivel global de la aplicación, tenemos un módulo que es el Noob Animation Módulo, ¿vale? Esto lo podemos importar y nos sirve tanto sobre todo para pruebas end-to-end, ¿vale? Para deshabilitar las animaciones o sobre todo para testeo, esto nos sirve. Luego, otra forma de, por ejemplo, como este es nuestro componente root y del cual parten todos en la aplicación, hay otra forma de hacerlo que es básicamente pues hacer un host binding, de @disabled, ¿vale? Y aquí pues le damos un nombre, hacemos público y le damos un nombre cualquiera, animations disabled, es igual a true, ¿vale? Y directamente aplicando esto, bindeando el disabled al root, ¿vale? Vamos a quitar esto para que lo veáis. Directamente lo va a deshabilitar todas las animaciones en la aplicación, ¿vale? ¿Veis? Directamente nos las deshabilita, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque esto se anexiona directamente al componente root, ¿vale? A nuestro componente. Por ejemplo, aquí abajo, quería verlo para que veáis cómo se lo anexiona. ¿Veis? Aquí le pone el ng animate disabled, ¿vale? Y directamente pues las quita todas, ¿vale? Las deshabilita.
Y ya está, y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado y seguiremos con más animaciones de secuencias, keyframes y en paralelo en el próximo vídeo, ¿vale? Dejar vuestros comentarios y hasta el próximo vídeo.